Salteime a orde alfabética na que quería facer isto. Quería facer así un momento galloso e saudar a todos as rapazas e rapaces que vides de A Coruña, a Laracha, Boiro, xa estades, outro pa Boiro. Coa C-A... Carballo? Coristanco? Falta alguén? Ah, bueno. Arteixo, por Dios. Un aplauso para Arteixo. Culleredos son os que faltan aínda por chegar, así que nada. Ponteceso. Vale, que non vos vexa todo. Estades todas e todos saudados, sí? Vale. Pois, empezamos coa segunda xornada da sexta edición do Carballo Interplay, que é un festival de contidos digitais que levamos xa facendo desde o ano 2014 aquí en Carballo, e que temos aquí durante 3 días competición internacional de webseries, temos youtubers, temos videoxogos, temos moitísimas creadoras e creadores de contido digital de Galicia, de España e de distintas partes do mundo. Así que nada, estamos moi contentas, hoxe particularmente, de tervos aquí a vos, porque sodes, bueno, o público que máis consume este tipo de contidos, e non somente que os consume, senón que vos tamén estades producindo contido, estades participando, estades xogando, estades sendo parte moi activa deste cambio no contido digital, e por iso estades aquí. Esta mañá imos facer un percorrido imos ir desde os videoxogos ata a creación en YouTube, e teremos 3 sesións moi interesantes. Imos empezar coa primeira, para que me acompañe a min, quero presentarvos a Isabel Cano. Un aplauso para Isabel Cano. Isabel é de Murcia, pero ven de Madrid. Bueno, ela é artista, estudiou Belas Artes, é ilustradora, pero sobre todo é profesora de desarrollo de videoxogos en distintos centros. Bueno, estás en un colegio ahora en Madrid, sí, ¿no? Estoy dando a toda primaria, es como una asignatura realmente, y doy a toda primaria. Que guai, ter unha asignatura en primaria de videoxogos, que lujo. Pois, nada, ela pertenece a unha asociación que se chama FemDevs, que, bueno, agrupa a mulleres que se dedican a desenvolver videoxogos. E, ademais, están en contacto cunha asociación internacional que se chama Girls Make Games, que organizan por todo o mundo talleres de videoxogos orientados a rapazas, sobre todo. Un deses talleres vamos a ter esta mesma tarde aquí no Interplay, vai no dar Isabel tamén, así que hoxe tes o día así completo. Sí. E empezaremos con ela, temos a gran sorte de tela aquí para que nos faga unha charla, un percorrido sobre o papel da muller no desarrollo do videoxogo, sobre todo que queremos é que vos inspire, porque moitas veces se nos oculta o papel das mulleres nos videoxogos, parece, ou así desde fora, parece, non sei que sensación tedes vos, pero parece a veces un mundo moi dominado por homes, pero realmente hai moitas mulleres que están facendo cousas, e ela vai nos contar un pouco cales son esas cousas e cal é ese universo no que a muller ten un papel importante no desarrollo de videoxogos. Así que nada máis, deixo-vos con ela, e que pasedes moi boa mañá. Pode ser que veña aí Culleredo? Sí? Bueno, un aplauso para os que veñen, un aplauso para Isabel. E empezamos cando queiras, vale, Isabel? Estás lista? Vale, sí. Vale. Chao. Ha sido un poco raro, es la primera vez que me presentan con un telón abriendo, con micro de boca, y encima ahora apagan la luz del público, es como no veo nada, es decir, casi que mejor porque sois un montón, pero ha sido como, me siento un poco estrella del pop cuando me han presentado así, es mi primera vez con tanta gente, así que perdonad si tropiezo en algún momento. Contaros un poco por qué el título,
antes de nada. El tema de musas viene de mi capítulo en el libro de Protesto. Realmente no he venido a hablar de mi libro, pero sí que tiene una parte importante dentro de esta ponencia, ¿no? Y es que yo he hecho este libro junto con 11 autoras más y mi capítulo justamente hablaba supongo que lo habréis vivido vosotros estudiando en clase, no sé si tendréis la asignatura de Historia del Arte o la habréis tenido o habréis dado alguna parte de artistas, pero normalmente es muy habitual estudiar muchísimos nombres masculinos y si hay suerte caen 1 o 2 nombres femeninos en cuanto a arte. Entonces eso me hizo un poco reflexionar porque en videojuegos pasa parecido, ¿no? Llega un momento en que se habla de muchos creadores y de pocas creadoras. Y además, en el arte se justifica diciendo que las mujeres son las musas de los creadores. Están ahí para que ellos se inspiren, para hacer sus cuadros, pero no para crear ellas. Y eso es un poco como me resultaba un poco incómodo, aparte de inquietante, ¿no? Que me gustaría como dar mi pequeño homenaje y hice como un recorrido por mujeres artistas y mujeres desarrolladoras de videojuegos, ¿no? Que viene también un poco porque en la época de las vanguardias, ¿vale? En la época de las vanguardias artísticas, tipo siglo XIX, bueno, más bien principios del XX, finales del siglo XIX, cuando iban a hacer un tipo de arte, hacían lo que se llamaba manifiestos, ¿no? Y es donde escribían cómo iba a ser el arte. No sé si sonará el cubismo, sonará el surrealismo, o sonará el expresionismo, esto lo tenéis que haber visto en todos lados, ¿no? Pues había muy pocas mujeres realmente en esos grupos, eran grupos poblados por hombres, y normalmente cuando había mujeres eran mujer de alguno de ellos, o la modelo, o la musa, o la novia, etc. Y Mina Loy es una mujer de las vanguardias que acabó un poco harta de todo esto e hizo el primer manifiesto feminista. Es un poco, yo lo comparo con cómo estamos con los videojuegos ahora. Ha llegado un momento en que nos estaban empujando tanto que hemos explotado y ahora parece que el tema de la mujer está en todos lados, ¿no? Y yo voy a hacer un recorrido por varias desarrolladoras, pero no precisamente por ser un pelín optimista, en el sentido de que no me apetece mucho hablar de casos de acoso, no haré menciones porque es inevitable, están ahí presentes. No voy a hablar de casos de suicidio, precisamente porque creo que eso, entras a internet, lo tienes en primera plana y está ahí, está siempre. Entonces yo quiero intentar hacer un recorrido más positivo. Y en cuanto al tema de la existencia, segregación de género, de por qué hay tanto público masculino, por qué se cree que hay tanto público masculino, porque en porcentaje ahora mismo creo que estamos a la par. Viene un poco, antiguamente os he puesto un artículo de Polygon, por si tenéis curiosidad sobre el tema, yo os he puesto un poco de bibliografía porque ya digo, no voy a profundizar en esto, simplemente mencionaros el por qué hago esto, ¿no? Hay un artículo de Polygon que habla justamente de que antiguamente, cuando se empezó a vender videojuegos a un público, se vendía como una herramienta. Los ordenadores, por ejemplo, de casa, se vendían como una herramienta para los chicos. Eso lo que produjo es precisamente que se entendieran los videojuegos como solo para chicos. Entonces, la publicidad es un tema muy potente, lo hacemos como de menos, pero realmente está en nuestro día a día y nos transmite cosas y nos afecta. Está el tema que hablo siempre con mis amigos de lo de Google, que nos está escuchando todo el rato a través del móvil. Estás hablando de hamburguesas y al día siguiente tienes Instagram lleno de anuncios de hamburguesas, restaurantes y demás. Pues esto es un poco así. Si realmente la publicidad está ahí presente, es parte de todos nosotros y obviamente esto afectó a que luego las ventas pues fueran solo un público masculino. Si aparecen solo chicos jugando o se vende precisamente para ellos, esto va a afectar a las ventas. Un análisis parecido hace también Paula en Anait Games, que nos habla que justamente si los juguetes se venden con una segregación de género, es decir, siempre se ha dicho las casas de muñecas para las niñas, el balón de fútbol para los niños, ¿no? Si ya hay una segregación en los juguetes y los videojuegos empiezan a venderse también con esa segregación, pues es normal que haya esta diferenciación y es normal que llegue un momento en que para la niña sea el color rosa,
No, para el niño es el color azul. Y vemos el rosa por todos lados. Yo con vuestra edad odiaba el rosa precisamente porque era como, no, es que no me define, no me siento identificada con este rollo y porque me lo están metiendo por todos lados como que tiene que ser algo mío y realmente lo estoy odiando, ¿no? A más no poder. Entonces ocurría un poco esto y hace un recorrido muy chulo por los diferentes videojuegos que han intentado como acercar al público femenino, que justamente tiraban pues imagina, el rollo, imagina ser cocinera, imagina ser diseñadora de moda, cuidar bebés, cuidar animalitos, unas cosas horribles que intentaban como buscar atraer, pero porque se había producido ya esa segregación enorme entre público femenino y público masculino. Y bueno, os tengo ahí la referencia por si queréis buscar más información sobre ese tema, pero digamos que esta diferenciación existe. ¿Vale? Tenéis también el libro de Beyond Barbie y Mortal Kombat, que lo que hace es justamente un análisis por todo eso, ¿no? De por qué siempre se ha vendido como la violencia a un público masculino y el tema más de cuidados de casa a un público femenino. Y ya un poco centrándome en esa idea de hacer una lista, a mí me pasaba que digo, no quiero hacer una lista de desarrolladoras porque parece que estoy dando la razón a los hombres que me acosan a mí diciendo que no, es que hay mujeres desarrolladoras porque tienes a Roberta Williams, tienes a Brenda Romero, parece que siempre están sacando como la tarjeta de no, es que existen estas mujeres, no puedes decir que no hay, cuando no se han parado a pensar, vale, me estás diciendo 2, 3 de una lista de cientos de desarrolladores. Y ese es el tema. Yo hago este listado precisamente porque en su momento no tuvieron relevancia. Al final los estudios forman parte de más gente y la mujer pasa desapercibida porque hay más hombres en el estudio o por cosas así. Y hay una lista justamente que está haciendo James Hay, que está ahí el email, que es de la lista de los grandes programadores, ¿no? Al final, en programación encima hay todavía menos mujeres. Entonces, como programadores de videojuegos, es todavía más específico. Si echáis un vistazo rápido a la lista, solo pues, te sale una mujer por cada 100 hombres, sin exagerar. Es un vistazo rápido. Y además ocurre que las mujeres trans sale con su nombre de nacimiento en esta lista. Es una lista un poco transfoba y no le han puesto su nombre real, ¿vale? Entonces, eso es un problema porque todavía vemos menos mujeres de las que realmente hay. Entonces, por eso es necesaria esta lista que yo voy a hacer, porque al final son listas enormes en las que no vemos el nombre de la mujer pues así de pequeñito, precisamente por eso, porque se esconde alrededor de muchísimos más nombres masculinos. Esto es un caso, os he puesto este caso para empezar, porque una de las cosas de hacer esta ponencia, que ha sido la más complicada, era encontrar justamente mujeres desarrolladoras de videojuegos en los años 80, principios 90, en España. En España es como ha habido mucha complicación con el tema, ¿no? Os voy a hablar mucho de retro, porque a mí me flipa lo retro y es como lo he enfocado mucho por ahí, ¿no? Para que veáis pues desde como primeras programadoras y luego ya tiramos a la actualidad. Justamente en España yo no encontré nada. Me dijeron que había una programadora en el desarrollo de Comandos, que es un videojuego español bastante conocido, que tuvo bastante repercusión, pero ya hablamos de una fecha también no tan antigua. Y encima venía esta entrevista de OperaSoft en la que salían 2 mujeres en el estudio, pero una tenía el cargo de como limpiar el estudio y encargarse de mantenerlo todo presente y luego otra era secretaria. Entonces no tenían cargos que digamos relevantes dentro del estudio. Normalmente la mujer solía estar delegada a este tipo de cargos más de asesorar al hombre. Seguimos hablando un poco de esa idea de musa modelo, pero orientada a la actualidad, ¿no? La primera mujer considerada desarrolladora de videojuegos es Carol Shaw, ¿vale? Os he puesto ahí una fotito con su juego más conocido, que es River Raid, que se hizo en el año 84, más o menos. Ella empezó trabajando en Atari, ¿vale? Luego la contrataron en Activision. ¿Vale? Atari, digamos que en los años 80 era la empresa más gorda de desarrollo de videojuegos.
Luego ya empezó a salir competencia, pero en ese momento contratarte Atari era como lo mejor que te podía pasar. Y hubo un momento en que Atari, esta puede ser una de mis anécdotas favoritas de la historia retro, porque hubo un momento en que Warner compró Atari y Warner además había comprado como varias cosas más, incluida la empresa de Burlington Industries, que es una empresa de textil, es de ropa. Es una empresa de ropa y pusieron al mando, claro, imaginad, dentro de Warner tenemos una empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos y otra empresa que se dedica al como el diseño de ropa, ¿no? Había como ahí dos cosas que chocaban bastante. Y puso al mando a Ray Kassar, que era uno de los presidentes justamente de esta empresa que comento. Y cuando entrevistaron a Mike Albuck, estoy diciendo muchos nombres, pero lo importante es que os quedéis con la esencia de la anécdota, ¿no? Mike Albuck era uno de los principales programadores en Atari, ¿vale? Y cuando entrevistaron contó que le preguntaron a Ray Kassar, oye, ¿cómo está siendo el contraste, ¿no?, de trabajar primero en textil y estar trabajando en videojuegos como jefes, como qué cambio dice? Y él dijo que los programadores de Atari eran como ¿cómo decirlo? Voy a decir la frase en inglés, pero es just another high-strung primadonna, que es lo que vais en la camiseta, ¿vale? Y significa que eran simplemente otras cantantes de ópera más. ¿Qué quería decir con lo de high-strung? High-strung es un juego de palabras, ¿vale?, que hace referencia tanto a cantantes de ópera, a las cuerdas vocales, tanto a que eran gente como un poco irritable e insoportable. Entonces, lo que quería decir era básicamente los programadores de Atari eran como los modelos, ¿no?, que iban también con cierta prepotencia por los pasillos de la empresa. Y Mike Albuck lo que hizo, cogió esta pieza de la entrevista e hizo unas camisetas. Realmente esto es como muy activista, el hecho de coger un insulto y convertirlo en camiseta. Yo lo he hecho más de una vez con todo el tema del feminismo. Pues una camiseta de feminazi no quedaría mal. Entonces, cuando cogió esto, lo convirtió en camiseta y la iba repartiendo a los que eran para él los programadores más potentes de Atari. O sea que en el momento en que creó la camiseta ya no estaba Carol Soy y le preguntaron, vale, ¿y cuáles son para ti los programadores más potentes? Y él dijo precisamente que Carol Soy se merecía una camiseta porque era la programadora más potente que había tenido Atari, ¿no? Y siempre me he querido diseñar esta camiseta porque me parece maravillosa. Pero bueno. Volviendo un poco al tema de la primera desarrolladora de videojuegos, como a finales de 2017 se descubrió que eso no era del todo cierto, que Carol Sow no, digamos que es la más conocida, pero sí que hubo antes otra desarrolladora en el año 76, como podéis ver ahí, que es Joyce Wyss Baker, ¿vale? Y lo que hacía era como videojuegos para una consola que se llama RCA. Que construía su padre. Y bueno, ahí está como la autentificación que dice que está creado por ella, y esto se descubrió hace relativamente poco, fue final de 2017. Por lo que no resulte extraño que si buscáis información o si veis información o vais a otra conferencia, os vuelvan a decir que Carol Sow es la primera desarrolladora mujer de la industria, ¿vale? Porque esto se descubrió hace relativamente poco y no todo el mundo lo tiene en cuenta. Una de las pocas compañeras que tuvo Carol Sow en Atari fue Carla Meninsky, ¿vale?, que hizo un videojuego que se llama Dodge End, que lo veis ahí, ¿vale? Es quizás su videojuego más conocido, pero también tiene Warlords y Star Riders, también de la época de principios de los 80. Fue de las pocas compañeras, es más, cuando entrevistaban a Carla Meninsky, ella hablaba, no, mi única compañera, Carol Sow, y si entrevistaban a Carol Sow, ella mencionaba a Carla Meninsky, ¿no?, como diciendo, sí, había otra mujer más. Es como la excepción, ¿no?, como decir, oh, qué guay, había otra mujer, porque, claro, al final yo creo que destacan, ¿no?, entre tanto hombre, al final destacaban entre sí y se acordaban perfectamente que había otra. Y en aquella época, además, se llevaba mucho hacer ports de juegos. Sabéis lo de ahora, ¿no?, por ejemplo, Overwatch, que tenemos Overwatch para PC, lo tenemos para consola y demás. Bueno, esos son ports, básicamente. Pero antiguamente, claro, lo que pasaba era que estaban las arcades y luego se empezó a llevar el tema de consolas domésticas, de consolas en casa. Así que se intentaba hacer ports de esos juegos de arcade para que la gente los tuviera en sus casas.
Y Carla Meninsky era conocida sobre todo por eso, por echar un cable en el tema de ports. Y también Carol Sou empezó con hacer un port también antes de irse a Activision, que era el Super Breakout, ¿vale? Es el típico juego de las palas con la bola que va rompiendo el techo. Y empezó a hacer también un port que también es bastante potente en aquella época, porque creo que es de los primeros ports que se hizo. Bueno, esta es una de mis desarrolladoras favoritas, es Donna Bailey, que hizo un videojuego de arcade que se llama Centípede. ¿Vale? Básicamente, lo que pasaba antiguamente, no sé si conocéis el desarrollo independiente, imagino que sí, pero bueno, lo que hoy ahora mismo está en un auge y un apogeo bestial, que por lo que hemos conocido Minecraft y otro tipo de juegos, ¿vale? Es que normalmente haya un solo desarrollador tras el estudio o muy poquita gente, entre 1 y 10. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como desarrollo independiente. Pues antiguamente, en principio de los 80, era como lo más normal, era más bien el desarrollo independiente, ¿vale? Lo que se conoce como AAA, que lo conocemos como Call of Duty y demás juegos, no se conocía tanto. En aquella época, claro, como el tema videojuegos estaba como reciente, pues lo más habitual es que hubiera muy poca gente desarrollando. Entonces, era muy habitual lo que ahora vemos, que pues hay un artista que se dedica a hacer la parte de los gráficos, hay un programador que hace toda la parte del código, hay un diseñador que hace la idea del juego y las mecánicas. Pues antiguamente era una persona, lo hacía todo, claro. Porque entonces Donna Bailey hizo tanto la idea como los gráficos, como la programación de Centípede. Entonces, al final sí que se le asigna a ella sola por eso, sí que tuvo un grupo de apoyo, pero realmente lo desarrolló ella sola, ¿no? Vale, lo que ocurría con Donna Bailey, lo curioso, es que ella no había tocado un videojuego hasta que fue a un sitio de máquinas recreativas, que en aquella época era lo más habitual. Un amigo le llevó a una zona de máquinas recreativas y probó por primera vez el Space Invaders. Imagino que todos conocéis el Space Invader, típica nave que tiene que destruir alienígenas, ¿vale? El típico juego de arcade ya clásico. Y ella quería jugar al Space Invader porque era la canción como su canción favorita de su grupo, que es su grupo favorito, que es The Pretenders, ¿vale? Entonces dijo, pues hay una máquina que se llama como esta canción, yo quiero jugarla. Y ahí es como sembró un poco la intriga, la curiosidad por desarrollar videojuegos, porque al final todo nace un poco de ahí, ¿no? Si no jugamos a videojuegos no van a nacer en nosotros la curiosidad de crearlos. Y ella justamente está de programadora en una empresa de coches, en General Motors, y dio la casualidad que era el mismo lenguaje de programación que usaban en Atari, y entonces la contrataron. Es decir, ella ha hecho una prueba y dicen, vale, estáis usando el mismo lenguaje de programación que yo uso para los coches, pero lo estáis usando para hacer videojuegos. Hizo una prueba y la cogieron, y así es como entró en la empresa. Y Centípede viene un poco, la gracia de Centípede es que es una pantalla vertical, es el primer videojuego en una pantalla vertical, y luego ella como decía, bueno, pues yo quiero hacer algo que dé asco a todo el mundo, que son los gusanos, entonces lo puso como enemigo, ¿no? Hay una entrevista súper chula de Donna Bailey en YouTube, que es justamente de la foto, la he sacado de ahí, porque es me parece como súper importante que salga con su perro, a mí me flipan los perros, entonces ella sale como muy adorable, con su perrete, jugando en la máquina recreativa, pero una cosa muy interesante que cuenta, y es que a ella les resultaba extraño ser la única mujer en el estudio, y por eso es como, vale, ella nunca ha tenido problemas de machismo haciendo un videojuego, pero sí que ha empatizado mucho con otras desarrolladoras. Y precisamente, claro, al no tener ningún problema ella, al estar tan cómoda, y le inquietaba ser la única mujer. Y ahí es, digamos, donde estaba la brecha de género. Decir, vale, es que justamente, a lo mejor, por ser la única mujer, me tienen entre flores y no estoy teniendo problemas de machismo, pero también hay un caso, ¿no?, al final de segregación aquí. Y es muy buena entrevista, es muy cortita, por si queréis echarle un vistazo. Luego, por otra parte, os he traído un videojuego que se llama Wabbit, porque digamos que la programadora que participa aquí, que es Van Tram, fijaos también una cosa, es que ahora mismo no tenemos firmas en la portada, ¿vale? Solo pone la distribuidora, que fue Apollo, y Van Tram hizo como la primera protagonista femenina. ¿Se considera la primera protagonista femenina de videojuegos? A Miss Pac-Man,
Pero al final Miss Pac-Man no dejaba de ser el comecocos con un lacito rosa y como muchos labios pintados y pestañas, ¿no? Una sexualización de lo que viene a ser una bola amarilla. Entonces, en cambio, lo que hizo Van Tran es crear realmente un personaje femenino con una meta, con un videojuego suyo, que en este caso era salvar su huerta de conejos, ¿vale? La protagonista se llama Billy Sue, el juego se llama Wabbit, y me pareció como muy guay que una mujer haya hecho como una protagonista femenina, ¿no? Es como que da un doble valor al videojuego. Bueno, en esta época, cuando ya aparece Marilyn Churchill, ¿vale? Empieza a ver ya cómo intentan diferenciar las tareas en el desarrollo del videojuego. Empiezan como a generarse ya ramas. Es decir, si yo quiero hacer arte, me dedico solo al arte. Si yo quiero hacer programación, me dedico solo a la programación. Lo que hemos hablado un poco antes, de que en el videojuego en esta época era todo mucho más independiente y todas hacían lo mismo, ¿no? Pero en este caso no, en este caso ya empiezan como a plantearse empezar, pues Marilyn Churchill, por ejemplo, hizo el rediseño, los nuevos colores del Space Invader, ¿no? Y es como justo tú te encargas del diseño gráfico. Y ya justamente cuando le contrataron, lo pasó un poco mal porque la habían contratado por ser mujer, en el sentido de que relacionaban que la estética y el decorar lo podía hacer mejor una mujer, según el jefe que la contrató. Entonces era como, claro, se suele relacionar todo el tema de, digamos, colores, combinación de colores, a que lo desempeñe una mujer, en este caso fue Marilyn Churchill. Pero bueno, tuvo sus pros, que fue precisamente empezar a ver como un trabajo en equipo real y una distribución, ¿no? Luego, en la época de Shirley Ann Russell, ¿vale? Con este videojuego que pone Boing, ella fue la diseñadora y ya empezamos a ver que hay firmas, ¿vale? Esto tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es obviamente que podemos fijarnos si había una mujer trabajando detrás, quién había detrás trabajando, ¿no? Hacer como un análisis de la importancia de eso y de ver cómo va encaminado. Entonces, eso tiene sus pros ahí. Pero por otra parte, para las desarrolladoras trans suponía un contra, y es que si firmaban tenían que firmar con su nombre asignado al nacer y no podían tener relevancia, ¿no? Es el caso de Rebecca Heinemann y Janelle Jacques, que se casaron e hicieron justamente un estudio de videojuegos de solo mujeres y dedicado al rol, ¿vale? Hablábamos antes de la segregación en cuanto a juguetes, ¿no? En cuanto a que no, es que las mujeres solo juegan a los Sims y a juegos de móvil, ¿no? Es una cosa que llevamos arrastrando ya tiempo. Pues ellas dicen no, ¿sabes? Quiero decir, no. A mí me flipa el rol, nos encanta el rol y hacen un estudio que solo va a hacer juegos de rol, no hacen nada más. Como demostrando que, por un lado, que pueden ellas firmar con su nombre y tener como cierta relevancia. Y por otra parte diciendo que hay un público aquí que no se está potenciando. Para seguir con esta contradicción, el título también viene un poco porque Janelle Jacques estuvo trabajando con id Software como diseñadora de niveles. ¿Vale? id Software es la empresa que hizo Doom, que hizo Quake y que al final son precedentes de lo que conocemos ahora como los videojuegos de Battle Royale. ¿Vale? Son juegos muy violentos que hoy en día marcan precedencia a los juegos que jugamos hoy en día, como Overwatch, Apex, etcétera, ¿no? Y bueno, veo un poco de disgusto con esto, yo creo. No sé, he visto de repente hablar mucha gente, digo, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero es así, lo siento, los retro estaba allí. O sea, quiero decir, obviamente todo nace de un algo y hay un camino, y Janelle Jacques justamente estuvo trabajando, no, como digamos, lo que intentaba un poco marcar es que no solo las mujeres hacen juegos de casas, también hacen juegos y disfrutamos de este tipo de juegos, ¿no? De violencia artificial al final. Quake es un juegazo y siempre lo será. Así que... Vale, vamos al caso de Roberta Williams, que se dedicaba al diseño narrativo. ¿Vale? En cuanto al diseño narrativo, comentaros que es básicamente tema de guión, hacer las historias, ella es escritora y bueno, lo que me llama Roberta Williams, empezó a hacer juegos
siempre dice, cuando se habla de Roberta Williams, la gente se queja de, ¿pero por qué no hablas de su marido? No, yo di una ponencia de Roberta Williams y recibí insultos y amenazas en redes porque no hablaba del marido. Real esto, de verdad. Se quejaron porque no estaba hablando de su marido, que también estaba en su estudio. Entonces, hice toda la ponencia como normalmente tratan a las mujeres en los medios. Pues dije que la ponencia era sobre sobre el marido de Roberta Williams. Cada vez que salía una foto el marido lo cortaba. Entonces ya digo, ya que me van a insultar de todos modos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a omitir bien al marido y no vamos a darle ninguna relevancia, ¿no? Claro. Entonces, lo curioso es que digo, vale, pero Roberta Williams, ¿por qué se habla de ella? Primero porque toda la trayectoria que tiene de videojuegos, una cantidad enorme. Y por otra parte, fue ella la que motivó a crear el estudio de Sierra para crear videojuegos, no fue él. Él llegó con un videojuego que se llama Colossal Cave Adventure, ¿vale? Es un juego del 76 que era solo texto, y justamente fue ella que lo jugó y dijo, pues quiero hacer videojuegos, esto me ha gustado. Como era todo texto y era narrativo y ella era escritora, pues le motivó a querer crearlos, ¿vale? Entonces lo dijo a su marido y fundaron el estudio que ahora se conoce como Sierra, ¿vale? Y hacían lo que se llaman aventuras gráficas. Las aventuras gráficas de aquella época eran muy de... supongo que habréis jugado alguna, si no os comento, porque antiguamente eran todavía más rudimentarias. Hoy en día se considera también como que cuesta jugar a ellas, ¿vale? Pero antes tú tenías que teclear lo que iban a hacer. En plan, quiero abrir la puerta, pues ponías open the door, ¿vale? Tenías que escribirlo todo. Y se quedaba como todo, eran juegos muy complicados y estaban considerados muy graciosos porque había muchos tipos de muerte. Por eso el personaje se te podía caer por las escaleras o podía tener muertes realmente ridículas. Y entonces estaban como considerados muy, muy graciosos por eso. Era como, son muy difíciles, tengo que escribir, vete tú a saber qué, y eran momentos como muy tediosos. Y Roberta Williams, en todas las entrevistas, ella dice no haber sufrido machismo en la industria y que el machismo no existe en el sector del videojuego. Y esto es, vale, tú puedes no haber sufrido machismo en la industria, pero no puedes llegar y decir esto porque estás negando la experiencia de muchísimas otras mujeres y esto nos perjudica. Y además, lo de no haber sufrido machismo en la industria a mí me llama la atención porque en su videojuego King Quest 2, ¿vale? Se dice, yo no sé si esto lo supervisó ella, esto es verdad que hay muy poca información sobre el tema, pero se la colaron en el código, seguro. Y es que cuando tú llegas... King Quest es una saga que se basa en cuentos tradicionales, entonces cuando llegas a la casa de la abuela de Caperucita, ¿vale? Cuando tú vas a hablar con ella, te puedes referir hacia ella con muchos sinónimos de mujer, que creo que en la pantalla no se leen bien, porque no os leo bien ni aquí, pero son todos insultos de mujer en inglés, como bitch, cunt, ¿vale? Puedes referirte a ella. Y hay uno especialmente desagradable, que luego está el slut, pero hay uno que es como... no puedo leerlo, pero hay uno especialmente desagradable, ¿vale? Hay muchos sinónimos de mujer como insultos, que son como zorra, puta, os podéis imaginar, todo ese rollo, ¿vale? Pues hay una lista enorme, que es esa de ahí, ¿vale? Aparte de referirte a ella como abuela, abuelita, puedes referirte también a ella como con todos estos insultos. Y al final, pues estás teniendo un caso de machismo en tu juego que dices que además no sufrías de eso. Por otra parte, también es relevante porque ella como que introdujo una protagonista femenina bastante potente, que cogía como la idea de personaje fuerte, que fue en el King Quest 4, ¿vale? Estamos hablando ya del año 88, que el personaje se llama Rosella, y tiene que como ayudar a su padre enfermo y tiene que ir en busca de un colgante. No es tampoco el juego más feminista de la historia, ¿vale? Tiene sus cosas, porque al final, al estar como encerrados en los clichés de cuentos, ya sabéis que vamos a tener clichés por un tubo, ¿no? La princesa es como muy perfecta y muy guapa, y hay una escena que os la he puesto ahí porque me hace especialmente gracia, y es que el hijo de la que es la bruja malvada, obviamente hay una bruja malvada, que eso es otro tema, es muy desagradable, es muy feo y se quiere casar con ella. Pues al final del juego, como compensación,
porque el hijo le ayuda a huir, a salvarse y demás. Como compensación lo convierte en alguien guapo, quiero decir, bueno, y luego, claro, él, ahora que es guapo, le pide otra vez matrimonio a la protagonista y la protagonista se lo piensa como mogollón. Hay una escena como... se está pensando como unos minutos muy largos, porque claro, ahora como está bueno, pues ya me quiero casar con él. No es como una idea un poco rancia que había en aquella época y que viene un poco también del tema cuento. Otra mujer que compartió estudio con Roberta Williams fue Jane Jensen, también escritora, y también se dedica a hacer aventuras gráficas, ¿vale? Hizo la saga Gabriel Knight en el 93 hasta el 2014 más o menos, que se hizo un remake del primero, ¿vale? Y hablábamos antes del tema de las firmas, pues Jane Jensen firmó también algún King Quest, que yo recuerde, y por eso estuvieron trabajando juntas. Y otro tema que con lo que perjudica la firma es que en el caso antiguamente, en finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? Empezó como a fluir ya diferentes estudios. Ya no estamos hablando de que solo estaba Atari, sino que había más estudios de videojuegos. Y en el desarrollo japonés, además, había mucha competencia. ¿Qué pasa cuando hay tanta competencia? Que no quieren saber quiénes están trabajando para ellos, porque pueden llegar y robarlos. Es decir, como que los tratan como si no tuvieran conciencia por ellos mismos. Es como, no firmes con tu nombre, porque pueden venir a ofrecerte otra cosa y sacarte de mi estudio. Entonces, Miko Yamamoto ha estado siempre firmando bajo el seudónimo de Emirin, precisamente por esta competitividad que había y esta rivalidad. Vale, esto creemos que se ha superado, pero bueno, yo organizo unas quedadas de FENDEPS, de mujeres desarrolladoras en Madrid, y hace poco vino una desarrolladora asiática y nos contaba que ella misma tenía que todavía firmar con seudónimos, ¿no? Que tienen un representante, y si por ejemplo hacían un videojuego erótico para hombres, no podía firmar con su nombre femenino, porque eso le perjudicaría y no le podían contratar en otro sitio. Tiene que firmar con un seudónimo masculino. Eso se lo obligaba el representante por su bien, en plan, estamos hablando de 2019, es decir, que se sigue haciendo esto. Se dice por su bien, para que te puedan contratar en otros sitios, tienes que firmar con seudónimo masculino, y eso decía el representante. Es como, creemos que la cosa ha cambiado mucho, pero realmente a lo mejor los motivos son un pelín diferentes, pero siguen estando presentes y sigue habiendo firmas con seudónimos ocultando el género. También el tema de los seudónimos y de la poca visibilidad que se da a la mujer hace que no nos demos cuenta de que en la época de los 80 Capcom estaba prácticamente formada por todo mujeres en cuanto a composición musical y diseño de sonido. ¿Vale? Manami Masuma es quizá la más conocida porque sigue trabajando en desarrollo independiente, ha participado en la música de Shovel Knight. ¿Vale? Entonces, pero digamos que hubo un momento en que solo había mujeres en la composición de sonido y de música en Capcom, que no deja de ser un estudio bastante grande, que sigue presente, y no se hizo mucho hincapié en esto. Otra de las compositoras quizá más potentes dentro de justamente este estudio es Yoko Shimomura, que hizo la música de Street Fighter 2, entre otras cosas. Y hay un documental que se llama Digging in the Cards. Otra de mis pasiones es justamente la composición de videojuegos. Estoy justamente organizando una exposición que tiene que ver con ese tema. Y Digging in the Cards es un documental que se centra en la creación de bandas sonoras en el anime y en los videojuegos, ¿vale? Entonces, ella cuenta que la música del personaje de Blanca, que es ese que veis ahí, que justo le está siendo un poco aporreado, ¿vale? El bicho verde. Se le ocurrió en el tren, estaba muy atascada, ¿vale? Porque al final la composición musical también tiene mucho de momento que te pille cierta inspiración, documentación, ver dónde puedo tirar. Y bueno, Street Fighter está documentado en plan de que la música de cada personaje es como de su país, ¿no? Y de Blanca no se le ocurría nada y que estaba en el tren y vio como una bolsa verde, claro, se le recordó el color del personaje y oía como un ruido constante del tren y del movimiento y del rozar de la bolsa.
Entonces así se le ocurrió como la percusión de fondo que hay en el tema de Blanca. Claro, fue llegar el tren y ir corriendo a su casa a escribirlo antes de que se le olvidara, ¿no? Y es un documental súper bonito porque cuenta muchas anécdotas de la composición japonesa, ¿vale? Se centra mucho en el tema de composición de bandas sonoras japonesas. Vale, os he traído a Brenda Louise Garno, que se conoce hoy en día como Brenda Romero, ¿vale? Porque ya sabemos que la costumbre americana es ponerse el apellido del marido. Y os la he traído porque ella como que sigue peleando. Yo tuve la oportunidad de ver una conferencia suya en directo en el Codemotion que fue en Madrid el año pasado. Y bueno, es una mujer increíble, es alucinante, ella es como diseñadora, ¿vale? Pero ha estado mucho tiempo trabajando de tester y haciendo manuales de videojuegos. Vale, entonces, Brenda Romero, el problema que ha tenido, digamos, es que se casó con John Romero, que es quizá una de las figuras más relevantes del videojuego porque es el creador de Doom. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se refieren a ella, muchas veces la llaman la esposa de John Romero y omiten totalmente su nombre, cuando ella tiene una trayectoria muchísimo más larga que la del marido. Y esto justo lo contaba ella en su ponencia en Codemotion diciendo, me da mucha rabia esto y me sigue pasando. ¿Vale? En plan de encontrarse noticias en las que no me mencionan y le sienta como muy mal. Es como ella siempre, digamos, la ponencia que yo vi era muy enfocada en género, de que ella, por ejemplo, cuando empezó decía, pues no hay machismo, yo no lo he sufrido, así que es mentira, no hay machismo. Y luego empezó a ver cosas, y luego empezó a hablar con compañeras. Lo más importante siempre de estos temas es tener empatía y hablar con otras mujeres, ¿no? Y entonces, conforme fue hablando, a lo mejor las situaciones que ya no consideraba machistas, empezó como a verle algo en el que el género era un impedimento. Pero a lo mejor no se había dado cuenta hasta en ese momento. Yo creo que una de las cosas es justamente el tema de no decir nunca su nombre, sino es la esposa de, que es quitarle como cierta relevancia a todo lo que hace. Ella empezó a hacer videojuegos con 14 años, y de la manera más tonta del mundo, porque ella limpiaba en un edificio y salió a fumar, y cuando salió a fumar estaba Linda Sirotek, que tenía un estudio por entonces, ¿vale? Y ella se había dedicado a, digamos, le dijo, ¿quieres un trabajo en videojuegos? Porque ella había hecho manuales de rol, ¿vale? Pues sí, ¿por qué no? Entonces le pusieron a testear, ¿vale? Como lo que hoy conocemos como probar juegos y ver errores. Y empezó a hacer los manuales, ella trabajó eso en Certex Software, ¿vale? Y hizo manuales de Jagged Alliance y Wizardry, ¿vale? Y es básicamente jugar, machacarlo mucho, y aquel entonces se vendían manuales, que hoy en día también todavía se mantiene como este fetiche, ¿no? De este coleccionismo, ¿vale? En el que va recopilando información y va explicando cómo se pueden pasar el juego, ¿no? Se dedicaba un poco a testear y a hacer como documentación, ¿vale? Sobre todo eso le llevó a luego dedicarse al diseño en toda la saga Wizardry y demás. Pero ella lleva trabajando en videojuegos desde 14 años. A mí me parece una pasada eso, encima como muy, muy casual. Lo que remarca un poco que lo importante es tener contactos, ¿no? Entonces, como pues, salí a fumar y estaba allí Linda Sirotek, que es una de las dueñas del estudio. Ah, pues muy bien. O sea, no sé. Y bueno, ella, como digo, sigue como haciendo entrevistas, hace conferencias sobre el tema género, y una de las más potentes fue organizó un panel de conferencias de mujeres y puso una silla vacía en representación a todas las mujeres que habían sufrido acoso o no eran capaces de justamente hablar, ¿no? El momento de la silla vacía en esta feria, la GDC es una feria muy importante de, creo que Los Ángeles, a mí me estoy un poco ahí, me suena que sí, ¿vale? Creo que la querían mover de sitio, ¿vale? Entonces, es como una jornada muy importante de videojuegos, ¿vale? La gente va, hay un mogollón de ponencias, en plan como 6 al día o más, tienes un montón, es decir, tú te puedes ir como dividiendo todas las que quieres que ir, hay talleres, y la gente va muchas veces también a llevar su juego para ver si encuentra un publisher que lo pueda vender. Vale, entonces, digamos que esto tuvo un montón de público. Esto lo hizo en 2015, en la edición 15, yo no sé si fue la 2015, pero tiene ya unos años.
The next speaker represents, and I couldn't even come close to including all of the comments that I got. There were many people silenced this year. There are people who left the industry. And so you can just imagine if they're not here, they're not in the room, if you wonder why they're not speaking, if you wonder why they haven't spoken out, it's probably because they can't. It's probably because they're afraid. It's probably because their employer told them not to. No sé si entendéis inglés, pero bueno, básicamente dice que hay una silla vacía para gente que realmente ama la industria, pero no puede hablar. Y ponen sus frases en una pantalla. Son todo casos de acoso en el trabajo o ciberacoso. Casos que no pueden hablar precisamente porque les pueden echar de su trabajo. Estas son frases reales que le llegaron a Brenda y las colocó en la pantalla. Gente que había dejado de hacer videojuegos, de que le echaron su trabajo por feminista radical, por querer tener un personaje femenino. Es decir, sacamos esto de contexto, es muy ridículo. En plan, no tiene ninguna lógica. Gente que le da miedo a hablar de su hijo para que no lo usen como una manera de hacerle daño. Yo conozco casos de España que incluso por temas de querer tener hijos no se meten en estudios de videojuegos. Esta es quizá una de las más potentes porque justamente dice que tenía que haber sido una carrera divertida hacer videojuegos y le da miedo que le asesinen. Seguramente haya tenido amenazas de muerte porque es como el día a día. Vale, seguimos, que no os quiero cortar el rollo porque es un poco de bajona. ¿Vale? En cuanto al tema del acoso, ciberacoso, amenazas de muerte, ya digo, no quiero profundizar mucho ahí, pero quizá las que más sufrieron de estos casos fue la desarrolladora independiente Zoe Quinn y la investigadora de género Anita Sarkeesian. No es del todo desarrolladora, pero es verdad que le echó cierta valentía al tema de hablar sobre género y sobre el machismo que había en los videojuegos, y eso solo le supuso no poder ahora ni pisar un evento, cambiarse de residencia varias veces. Es decir, es cuando dices tema machismo, ya como que parece que sienta mal, porque estás tocando mi zona de confort, mi espacio en el que estoy cómodo, y entonces vamos a vapulearla, porque es lo correcto, ¿no? Es como muy horrible y a veces hasta surrealista. Yo lo cuento en mi trabajo, que no están tan metidos en esto y no se lo creen. En plan, ¿en serio? ¿Tú por hacer cosas de género has recibido amenazas? Y yo, sí. Cuando yo hice el primer taller de las niñas, yo tenía un montón de inscripciones llamándome puta, que me iban a matar y un montón de cosas. Y porque haces un espacio que es solo para mujeres y sienta mal, sin ningún motivo. Y el problema viene cuando estas cosas se vuelven reales. Porque al principio dices, son trolls, no van a hacer nada, pero en el caso de Anita empezó la cosa a volverse real. ¿No? De verdad hay gente esperando en la puerta y cosas así, y tener que suspender eventos. A raíz de lo que habían sufrido ellas y que encima no les creyeran o sentirse solas, o en caso de Zoe Quinn, la verdad es que lo hizo bastante bien porque supo, yo creo que es el mejor ejemplo de cómo supo sobrevivir a todo el ciberacoso que recibió, y crearon la empresa Crash Override, que precisamente esa empresa, es el libro de Zoe Quinn, habla de ayudar, de echar una mano a chicas que han recibido ciberacoso, ¿vale? Es precisamente porque cuando añades la palabra ciber lo haces de menos. Y realmente es acoso más, es otro acoso más.
y no hay que hacerlo de menos porque el Internet ya ahora mismo es parte de todos y es real y está ahí. No sé si habéis visto la película Assassination Nation, pero ya recomiendo como 1000, creo que estáis en la edad perfecta para verla además, que justamente habla de cuando toda la mierda de Internet se vuelve real y es que realmente está pasando. Luego tenemos, ya voy a hablar de desarrolladores actuales, ya he dado el paso de que necesitaba, y tenemos el ejemplo de Natalie Bucci, que es más bien artista, pero ha hecho cosas de desarrollo de videojuegos en ámbitos de museos, en un ámbito más ciberartístico, net art y demás. Y tiene la obra de Intruder, que habla justamente de cómo la mujer se ha sentido como una intrusa en el desarrollo, y lo que hace es coger un relato de Borges, que se llama La intrusa, en el que 2 hombres se pelean por una mujer y la solución es matar a la mujer. Entonces, hace un recorrido por este relato, en el que conforme te vas pasando pantallas de juegos, te va contando el relato. Para que veáis, yo dejo ahí la reflexión, no voy a profundizar más. Otra desarrolladora es Mary Flanagan, que también se dedica a entornos artísticos y tiene un estudio súper chulo que justamente ella cree en la cultura como algo para cambiar mentes. Y el juego no deja de ser algo también cultural, potencialmente cultural. Y entonces hace videojuegos en Till Factor, que es su estudio, para que ayuden a los demás, ¿no? Habla de situaciones incómodas que todos hemos vivido y de ciertos ambientes que lo que hacen es empatizar con la gente que juega, ¿vale? Y otra de las obras que ha hecho es Giant Joystick, en la que convierte videojuegos antiguos. Voy a estar como en mi cole con mis alumnos, me voy a esperar a que calléis para que siga. Es un poco raro. Es un joystick enorme, ¿vale? Convierte juegos que son de una sola persona, de un solo jugador, y lo convierte en un cooperativo, ¿vale? Es decir, al final, como es un joystick gigante, no puede jugar una persona sola, entonces una persona está dándole al botón y otra está moviendo el joystick. Luego tenemos a Rhianna Pratchett, a la guionista, que ha cogido una figura como muy sexualizada como es Lara Croft, ¿vale? La ha convertido al final en un personaje fuerte y muy como un icono feminista al final, lo que dicen muchas, porque ha hecho como una evolución más sana, más natural del personaje, más creíble también, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante tener a mujeres creando videojuegos? Precisamente por estas cosas, ¿no? Porque acabamos un poco con los clichés y empieza a haber como una representación más real que nos puede ayudar a todas y realmente a todos a sentirnos identificados con el juego y a entrar en el juego, ¿no? Pero al final llega un momento en que hay cosas que no terminan de convencernos y esto pues, es como entra de una forma muy sana y muy agradable y podemos llegar a jugar todas. En cuanto, como digo, voy a poner positividad en cuanto a que ahora mismo pues, vemos cada vez más mujeres teniendo como puestos más relevantes, que está Bonnie Ross, que empezó creando el Counter-Strike y juegos de ese estilo, y ahora es gerente general en Microsoft, ¿vale? Mucha gente se sorprende que hubiera una mujer detrás del desarrollo de Counter-Strike, cuando es uno de los juegos que ahora mismo ni es por de los más potentes. Y luego tenemos a Siobhan Reddy, tenemos a mujeres creando sus propios estudios, ¿vale? Motivadas precisamente, es muy importante referentes y supongo que motivadas al final por otras mujeres que están teniendo la iniciativa, crean Media Molecule, y Kelly Santiago, que crea That Game Company, ¿vale? Media Molecule es el estudio que está detrás de Little Big Planet, que ahora están desarrollando Dreams, que tiene una pinta increíble. Y Kelly Santiago está en That Game Company, que es el estudio que está detrás de Journey. Vale. Por otra parte, existen iniciativas como FENDEVS, en la que yo colaboro, coordino como los meetups de Madrid, en el que hacemos quedadas para mujeres allí, y además realizo los talleres para niñas de creación de videojuegos. FENDEVS es importante precisamente porque la mujer está ahí, pero no se termina de ver. No se termina, aparece una visibilidad real y precisamente hay una falta de comunicación entre nosotras. Es muy guay porque cuando se creó FENDEVS, ¿vale? Está el caso de una chica que dejó de hacer desarrollo de videojuegos, precisamente dejó de desarrollar y hacer modelado 3D, que le encantaba, precisamente porque tuvo casos de machismo en su estudio.
en el que le pedían cada vez una serie de cosas que cada vez eran peor y se dejó el trabajo. Y a raíz de contarlo a otras compañeras, vio que no estaba sola y le motivaron a seguir. Entonces, por eso estas comunidades son importantes, porque ahora mismo que no existe una igualdad real, una igualdad completa, necesitas un espacio donde sentirse segura y que no tengas problemas al contar estas cosas, ¿no? Porque en muchos casos de acoso nos da miedo contarlos porque no nos van a creer o porque el otro se ha marcado una imagen que a lo mejor le va a dar más veracidad, más credibilidad, y en cambio a ti te da miedo contarlo, ¿no? Pues estos espacios son un poco para eso. Luego yo organicé hace unos años la exposición de Retro Gaming Ladies, ¿vale? Gaming Ladies es una iniciativa que surgió en Barcelona a raíz de la coordinadora justamente del libro de protesto, que es Marina Mores. Y es eso, justo generar un espacio solo para mujeres. Hicimos una edición mixta en la Madrid Games Week y yo puse como un espacio de exposición en que he hablado justamente de las desarrolladoras que he comentado anteriormente y se podían ver sus juegos y probarlos. Un poco como mi apunte, porque si quieres más mujeres en la industria o quieres que haya más representación, necesitas también hablar de ellas, es lo más importante. Luego está el estudio Tajo Studios, que son todo mujeres y tuvieron una beca en Stuttgart, que es un sitio donde vas un mes, no sé si 2 meses, y te cubren todo para desarrollar tu videojuego, ¿vale? Y tenemos un par de españolas en ese estudio. Y es muy guay porque han creado como un estudio de mujeres, y le ha salido como muy natural, porque ellos al final buscaban a alguien y han ido integrándose. Y luego os cuento un poco, el taller de Girls Make Game nace justamente de que sí, hay más jugadoras, pero en desarrollo seguimos siendo muy pocas, ¿vale? Esta gráfica dice que el 12% de desarrolladores de videojuegos son mujeres, ¿vale? En España hace poco en el libro blanco salió y me suena un 13%, ¿vale? Pues en España también en general está bajando el nivel de desarrollo. Entonces, si baja el total, además baja también en género, ¿no? La brecha es todavía más amplia, ¿vale? En datos está todo como regular. Yo creo que cada vez hay más mujeres en eventos y como visiblemente como hemos saltado más, hablamos más, ya no nos callamos tanto, entonces se nos ve más. Y a raíz de este porcentaje se realizan los talleres de Girls Make Games, ¿vale? Es simplemente motivar, generar un espacio donde a mí me pasa mucho en mis clases que las chicas se tienden a cortar más, no suelen decir lo que les gusta, y no digo todas, pero hay un amplio porcentaje que les cuesta más buscar una motivación en tecnología y cosas digitales, precisamente porque ven una competitividad en entornos de colegio y demás. Entonces esto le crea un espacio para que puedan ver si realmente les gusta y quieren como llevar ese camino y crear una pieza que sea suya, ¿no? 100% suya. Vale, quiero terminar como diciendo que parece que siempre como comentar que es un listado muy personal, ¿vale? Esto es una lista muy personal de desarrolladoras que a mí me han impactado, significado algo para mí, pero obviamente hay muchas más. Actualmente tengo 2 amigas trabajando en Ubisoft, ¿vale? África Curiel, que está como diseñadora, y está creando Anno 1800, ¿vale? Y luego otra que está en Ubisoft Barcelona, que creo que no me va a poder decir en qué está trabajando, ya sabéis, porque normalmente firman un contrato y no puedes hablar del todo. El juego de Anno es que está a punto ya de salir, así que me ha prestado esa imagen y todo. Luego, si observamos el juego de Apex, creo que era la QA, es mujer, ¿vale? QA también es una especie de puesto parecido a tester y justo hizo un hilo muy chulo porque había mucha gente que no creía en ella en cuanto dijo de dedicarse a videojuegos. Y bueno, ahora Apex lo está como petando, ¿vale? Está muy guay, hay además mucha representación de personajes, mucha variedad. Con Overwatch pasa parecido, por eso también he puesto de ejemplo. Además que hay un grupo de personajes muy diverso. Y entonces deciros que obviamente hay muchas más desarrolladoras que las que yo comento aquí, pero yo he hecho como mi pequeño homenaje, mi pequeño aporte hablando de estas en el tiempo que tengo, ¿vale? Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme.
Moitísimas gracias, Isabel. Nada. Bueno, súper interesante este percorrido por todos esos nombres, rostros, obras, autoras, desarrolladoras de videoxogos, que a maioría eran, bueno, creo que un porcentaxe altísimo, eran descoñecidas para min. Moitas gracias. Temos aí uns minutiños, poucos, para... Se queredes facer algunha pregunta, ahora tedes luz aí no público. Queredes preguntarlle algo a Isabel? Algunha man así levantada? Bueno, más fácil para mí, ¿eh? ¿No? Ah, vale. Mira, qué... Hola, solo te quería preguntar, en el taller de esta tarde, ¿con qué lenguaje vais a programar? Es una herramienta muy sencilla que se llama Stencil y son herramientas que la programación, hay parte de la programación que ya viene predefinida y el resto de programación es por bloques, con Scratch. Sí que creo que hay un modo de programar con C++, pero yo no he profundizado tanto, ¿no? Lo que nos interesa un poco más es que las chicas acaben con un juego esta tarde, porque si profundizamos mucho en tema de programación, 3 horas no nos da la vida. No, ¿nos puedes deletrear? Stencil, S-T-E-N-C-Y-L. Es muy sencillo, es decir, cualquiera que quiera empezar, es la herramienta más fácil, se usa mucho en prototipado para hacer cosas sencillas antes de hacer el juego tocho. ¿Alguna pregunta más? Yo supongo que en muchas ocasiones os preguntan, os critican, lo que decías tú antes, ¿no? ¿Por qué hacéis un taller solo para chicas? Parece que cuando se sienten excluidos los hombres o los chicos, como que les parece mal. Andrés, lo has explicado bastante, pero quería que nos explicaras un poquito más cuáles son las razones prácticas y cuál es, en tu experiencia, haciendo ya varios talleres de estos, cuál es el resultado de esos talleres y cuál es la experiencia y qué es lo que se produce en ellos. Realmente es una experiencia muy chula, no deja de ser un trabajo, digamos, voluntario, ¿no? El primer taller, me acuerdo que poca gente habla de esto, porque realmente como intentas hacerte como la fuerte, ¿sabes? Pero al final las amenazas te afectan y yo el primer taller lo tuve en Madrid y ese día llovió y yo dije, guay, no vendrán los acosadores a las puertas. ¿Sabes? Mi teoría es como en Madrid cuando llueve no sale nadie de casa, dije, bueno, voy a ir más a gusto. Y yo tenía que llevar como 5 ordenadores, mi compañera L se puso enferma con 40 de fiebre, no sé, fue como todo como para que saliera mal. Entonces era como, llevo 5 ordenadores encima, portátiles, iba como cargada yo sola, lloviendo, tal. Y cuando terminó el taller ya te viene esa sensación y dices, vale, ha merecido la pena, ¿no? Porque salieron todas las chicas súper felices con su juego, les gustó mucho, muchas siguen desarrollando, ¿no? Siguen creando cosas y creo que me quedo un poco con eso, que al final se motivan y les entusiasma, ¿no? Y les gusta. Y un poco la parte que queríamos buscar, no queremos buscar mucho más. Es decir, no es... Claro, es que yo no sé qué se piensa la gente, no vamos a hacer un aquelarre, no vamos a quemar sujetadores, no vamos a meterles ideas feminazis en la cabeza, simplemente vamos a hacer un videojuego muy cookie, muy sencillo, en 3 horas. Es decir, que no da tiempo para más. Y claro, la gente yo no sé qué llega a pensar. Hemos tenido muchos casos particulares, ¿no? Podría contar mil anécdotas, hablando justamente de esta diferenciación de género, de chicas, de solo para chicas. Nos pasó que en los últimos talleres que hicimos fue en un colegio, y fue para un curso de tercero de la ESO, y claro, los chicos no se tomaron bien que hiciéramos esta separación de llevarse las chicas a hacer un taller de videojuegos. Entonces lo que queríamos nosotras era... Vale, mientras nosotras estábamos haciendo un videojuego, había una compañera que les estaba como diciendo, vale, ¿por qué creéis que hacemos esto? Y como hablando con ellos, ¿no? Pero al final, opinar. Y ellos estaban muy cabreados, por supuesto, estaban súper cabreados. Y claro, yo mi parte la vi muy bonita porque yo estaba con las chicas haciendo el juego, pero claro, ella tuvo que dar como mucha caña y estar allí. Y lo que a mí, yo me quedo con lo que yo me quedo era que la semana siguiente nosotras íbamos a hacer un taller mixto, en el que las chicas iban a explicar lo que habían aprendido a los chicos. ¿Vale? Y me quedó una frase de una de las chicas que dijo, tanto se han quejado de no haber tenido el taller y ahora no me están haciendo ni caso mientras estoy explicando.
Y claro, me quedo con esa frase de, claro, cuando los separas es cuando tienes las quejas, pero luego realmente no creo que no hay un motivo real de saber por qué te estás quejando, porque al final es simplemente que te apartan de algo, te sientes excluido, pero no, cuando te lo están ofreciendo ya dices, ya lo tengo, ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Es como, ya lo tengo aquí, ya está, no pasa nada. Pero fue eso, la chica misma me dijo que estaba como explicando, una de las alumnas dijo, es que no me hacen ni caso, y tanto que se quejaron la semana pasada de que no tenían taller, y yo, esto es con lo que te quiero que te quedes, ¿no? Es como al final, es un poco también sembrar un poquito de reflexión, porque tampoco podemos llegar y explicar, no hay un manual de feminismo, ¿no? Realmente yo creo que vas aprendiendo conforme escuchas a otras compañeras y cuando ves este tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, yo quería hacerte como una última cuestión, que es, bueno, evidentemente las chicas podemos jugar de todo, no hay juegos, nos gustan más cosas que las granjas y los animalitos y las cosas de tal, pero ¿tú cómo crees que evolucionaría o evolucionará el mundo de los videojuegos en cuanto se incorporen más mujeres al desarrollo? ¿Pueden cambiar los temas, los procesos, las herramientas, los diseños? ¿Qué aportan las mujeres al desarrollo? Creo que justamente el tema de Tomb Raider, en general la saga de Tomb Raider como ha evolucionado, es el mejor ejemplo en cuanto a eso. Y sobre todo se ve mucho en la diversidad de personajes, que ya hay como más personajes, ¿no? Decía el creador de Overworld, Kaplan, decía que se queja mucho de que no mete ningún hombre de personaje o que no hay ni un hetero, que saca muchos personajes en LGTB. Entonces, él decía, como sigáis quejándoos, convierto a los pocos tíos que hay en tías, diciendo que, en plan, yo tengo el poder de hacer lo que me dé la gana con mi juego. Y yo creo que eso, ese tipo, yo soy muy fan además de mandar mensajes a través del humor, ¿no? Y ese tipo de, como decir, está por ejemplo, Rihanna Pratchett, que ha hecho Tomb Raider, hizo el videojuego Overlord, que si tú lo ves, pues cuesta mucho ver que lo ha hecho una mujer. ¿Y por qué cuesta? Es un poco la reflexión que tenemos que hacer. Es de un señor del mal que tiene unos esbirros y es un juego como muy cómico, es un juego basado en el humor. Y quizá es lo que nos tenemos que replantear, que por qué hacemos esa distinción. Se puede hacer un juego igual de potente, como hemos visto el Quake, que es un juego de sangre y demás, pero también va a haber juegos como Portal, que son todo personajes femeninos y que lo ha hecho una mujer y hay un guión. Yo creo que es un poco la idea que quieras transmitir. Si tú quieres crear un personaje femenino potente, pues debe haber una mujer en el guión, porque por mucho que tú empatices y te pongas en el lugar de otra persona, no vas a conseguir del todo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está claro es que... bueno, ¿hay una pregunta por aí? Perdón, que repito. Pero esta vez quería facer unha pregunta ao público. Podo? Vale. Realmente son dúas para facer un test. A primeira é que levantarades a mão todas as mulleres que estades aquí, para saber cantas hai, máis ou menos. Como a mitad, seremos. A mitad. Vale. Pois agora a pregunta é unha curiosidade. Quería saber cantas das mulleres que hai aquí xogan a videoxogos habitualmente. A metade da metade ou nin sequera? Non chega. Non chega, non Eu creo chega. que andará por un tercio, un cuarto, máis ou menos. Curiosidade. E dos homes e dos rapaces que estáis aquí, canto xogades a videoxogos? Va. Todos casi. Bueno, sabemos que hai gamers, que hai moitas rapazas que xogan a videoxogos, que cada vez hai máis tamén, e espero que tanto as que xogades como as que non, descubrirades aquí que hai moitos videoxogos moi diversos, moi distintos, e eu quedome con unha idea que canto máis diversa sea a xente que fai videoxogos, máis diversos serán os videoxogos e máis ricos e máis interesantes en general. Canto máis xéneros distintos incorporados, canto máis razas, tipos de clases diferentes de xente que haxa facendo videoxogos, menos monotemáticos serán, máis diversos e máis interesantes. Así que moitísimas gracias, Isabel, por esta ponencia. A vosotros. Un aplauso, claro. Gracias.
Vale. Pues nada, imos cerrar o telón e en nada, nuns minutos volvemos con Juan Gimel, Telegaita e os creadores galegos en YouTube. Gracias.